nuestras clases y que desde nuestra área de experticia pudiéramos aportar un poco a la situación del país y ver cómo podíamos contribuir pues desde nuestra cotidianidad, y en ese sentido empezamos a abrir las clases, es decir, que todos los miembros de la comunidad pudieran asistir. Hoy en día, pues con todo lo que ha evolucionado durante estas semanas, decidimos pasar de ser clases abiertas de Derecho Unidades a hacer ahora Derecho a disentir, porque creemos que pues, las clases no encajaban todo lo que estábamos pensando. Queremos un espacio en el que podamos construir colectivamente, en el que tengamos derecho a tener disensos, en que a partir del diálogo y desde diferentes perspectivas pues, se puedan articular y que surjan nuevas ideas. Y a raíz de esto, pues ahora somos Derecho a Disentir. Las y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para estar pendiente de más clases y pues que nos puedan seguir acompañando tanto las y los asistentes como ustedes pues en todo este proceso. Entonces, muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas todas. Buenísimo, gracias Verónica. Entonces, como les decía, esta es una sesión en la que vamos a tener una conversación sobre protestas, medios de comunicación y derecho a la información. Y nuestro invitado es Jonathan Bock. Jonathan es periodista con maestría en Relaciones Internacionales y Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene más de 15 años de experiencia en el ejercicio periodístico y en la protección y defensa de los periodistas. Actualmente es el director de la Fundación para la Libertad de Prensa y desde ahí ha liderado numerosas misiones regionales para establecer redes interinstitucionales en temas como la protección a periodistas o las garantías en el periodismo. Muchas gracias, Jonathan, por aceptar nuestra invitación. Creo que va a ser una conversación súper interesante porque tienes una cantidad de cosas que decir sobre esto. Bienvenido. Buenos días, Natalia, y a todos y todas, muchas gracias. Y no, pues un gusto. La iniciativa me parece buenísima. Creo que es el momento también de abrir todos estos diálogos para hablar de distintos asuntos que están siendo tan determinantes en estos momentos. Y no, pues con muchas ganas de que charlemos. De acuerdo. Para quienes no te conocen, la Fundación para la Libertad de Prensa, digamos, es tal vez la organización más grande en Colombia, o corrígeme, digamos que agremia y protege el derecho, los derechos de los periodistas, pero cuéntale como a nuestra audiencia más amplia, ¿qué hace la FLIP? ¿Quiénes son sus miembros? ¿A qué te dedicas? La FLIP es una organización de la sociedad civil, es una organización independiente que este año cumple 25 años de haber sido creada y tiene como objetivo principal la seguridad, digamos como velar por la seguridad de los periodistas y al mismo tiempo garantizar que el Estado cumpla con las garantías y las obligaciones para el ejercicio periodístico y para la independencia de los medios de comunicación. En el momento que se crea la FLIP, Colombia era el país más riesgoso para hacer el periodismo, con pues unas tasas de asesinatos contra periodistas de 10, 12 periodistas asesinados cada año. Estamos hablando de finales de los 90 y hasta principios del 2000 fueron años muy violentos. Hoy en día es un escenario muy diferente porque digamos que esa violencia, aunque permanece en el ambiente, sobre todo en algunos departamentos de manera más clara, pero hay otros desafíos y otros problemas para el periodismo independiente. Entonces, pues en estos años la FLIP se ha ido ajustando también y siendo, pues como digo, siempre en ese papel de veedor para que el Estado pues cumpla con sus obligaciones. La fundación está conformada por una junta directiva que son pues periodistas, directores de medios, abogados, que de alguna manera pues han tenido experiencia con la libertad de expresión y, actualmente es un equipo de 40 personas que trabaja pues en distintas áreas, como estaba comentando, según los desafíos que hay. Una línea más o menos nueva de trabajo es precisamente como activar el periodismo en lugares donde no hay, que será uno de los temas en los que hablemos más adelante.
Buenísimo, buenísimo. Gracias, Jonathan. Entonces les cuento un poco cómo lo planeamos. Jonathan y yo discutimos como de tres preguntas gruesas o pensamos en tres preguntas gruesas para orientar parte de la conversación, pero luego la idea es abrir el espacio para que a través del chat o levantando la mano hagan intervenciones y preguntas sobre este tema. Em, Bien, entonces la idea es que esto dure alrededor de media hora, 40 minutos y luego tengamos un periodo similar para recibir preguntas o comentarios del público. Bueno, entonces mi primera pregunta está relacionada con la tensión entre la forma en la que se cubren las protestas por los medios de comunicación y un poco el rechazo que hemos visto frente a algunos medios de comunicación en las últimas semanas. Las protestas y manifestaciones y la forma en la que las autoridades las manejan son cuestiones de interés público legítimo. Los medios de comunicación tienen un papel crucial a la hora de proporcionar información sobre el manejo de las manifestaciones públicas por parte de las autoridades y la contención del desorden. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el papel de watchdog o en español de perro guardián de los medios de comunicación es de particular importancia en contextos de protesta, ya que su presencia es una garantía de que las autoridades pueden rendir cuentas de su conducta frente a los manifestantes y el público en general cuando se trata de la vigilancia de grandes manifestaciones, incluyendo la veeduría de los medios utilizados para controlar o dispersar a los manifestantes. Sin embargo, como decía, en Colombia en las últimas semanas hemos visto lo que parece una renuncia de los grandes medios a cubrir directamente las protestas. En varios noticieros, por ejemplo, las noticias de las movilizaciones se cubren a partir de videos que suben los usuarios de redes sociales. Esto sugiere que los medios no están saliendo al campo y que recurren para su cubrimiento de las noticias a fuentes en realidad desconocidas, o que digamos que no se pueden precisar, porque muchas veces no se conoce al autor de esos videos y por lo mismo esas piezas se presentan sin contexto y sin apreciar un panorama más amplio. La primera pregunta que te tengo es sobre la desconfianza de los televidentes en los grandes medios y lo que parecería una relativa suplantación de los medios de comunicación por parte de las redes sociales. Un poco la pregunta es, ¿qué tan democrática crees tú que es esa suplantación y hacia dónde vamos si no confiamos en los medios de comunicación y nuestra información o la forma en la que materializan los ciudadanos su derecho a la información es a través de videos de redes sociales? Bueno, Natalia, ahí hay varias cosas que creo que son claves, digamos, como para empezar e ir también al grano, ¿no? De lo que muchas veces gira alrededor de estos temas, que es casi que el elefante en la sala, ¿no? Donde pues como hay esa crítica y esa percepción de los medios de comunicación como unas empresas que a veces son funcionales para diferentes discursos o que son funcionales también para posicionar algún tipo de narrativa y que por el contrario entonces pues no está cumpliendo con su rol y con ese contrato que debería tener con las audiencias y con la ciudadanía, que es entregar información pues veraz, completa, de contexto y por supuesto de ejercer un rol de contrapoder, ¿no? De estar vigilando precisamente qué es lo que las diferentes autoridades o gobiernos o actores de poder pues están queriendo instalar. Entonces ahí hay varios puntos. Yo quiero empezar haciendo como unos comentarios muy generales para ir también al foco de estas discusiones. Lo primero es que la libertad de expresión tiene una protección tan especial precisamente porque es un derecho en dos vías, ¿sí? En una vía es la libertad que tengo yo para expresar, la libertad que tengo yo para informar, y la otra vía es que esa información le llega a la ciudadanía, es decir, el derecho que tienen los ciudadanos a recibir información. Por eso no hay censura previa, por eso se protege de manera tan especial para que esa canal de comunicación entre los medios y las audiencias, pues efectivamente corresponda a esos dos principios, ¿no? El principio de poderme expresar y el principio de recibir información. Y por eso están protegidos. Y
eso es tan protegido el trabajo de los periodistas y de los medios de comunicación, por ese rol que tiene. Por supuesto que cuando se está mirando ese rol también, entonces pues hay muchas críticas y hay muchos aspectos alrededor de esto que empiezan a volver un poco tóxico el ambiente en el que se desarrolla el trabajo periodístico y el trabajo de los medios de comunicación y pues que ya digamos entrando como en un análisis más profundo, pues podemos ver que ha habido acciones y ha habido, digamos, como un desarrollo de algunas empresas mediáticas, pues que en algunos casos van en contravía precisamente de esa transparencia y de ese principio y esa, como digo, ese contrato entre las audiencias y los medios de comunicación. Entonces, dicho eso, digamos como un primer punto, pasamos a otro aspecto que me parece muy importante y es que la información debe ser tratada casi que como un bien público, ¿no? Es decir, que lo que nosotros, o sea, es casi como si fueran los huevos de la canasta familiar, hace parte también de la dieta que empezamos a tener y esa dieta pues es importante que esté lo más fuerte y equilibrada posible y que no solamente sean azúcares, pues por seguir con un ejemplo nutricionista que no se me da muy bien, pero que es como para poner una claridad de lo contaminado que puede ser también si solamente se está con una dieta que no sea lo suficientemente nutritiva para la gente. Pero eso es clave y eso es un punto muy importante que además el 3 de mayo, que es el Día Mundial de Libertad de Expresión, la UNESCO estableció también ese punto, ¿no? Que la información debe ser entendida y promovida como un bien público y como un bien esencial para toda democracia. Yo sé que esto seguramente lo han escuchado ustedes repetir muchas veces y que pues termina uno diciendo como, bueno, pero esto, ¿qué tan cierto es o qué tan confiable es esa información? Y sobre todo que en este momento también de crisis de las empresas periodísticas o de la mayoría de las empresas periodísticas, ¿cómo vamos a garantizar que esa información efectivamente sea tratada como un bien público con la responsabilidad que eso significa? Y la pregunta que hay de fondo es ¿quién va a financiar eso? Si estamos hablando que las empresas periodísticas están en crisis, están quebradas, entonces ¿quién va a financiar? ¿Va a ser el Estado quien lo va a financiar? Porque pues aparentemente ya con los mecanismos de financiación que había por parte de las audiencias, pues eso no es suficiente. ¿Cómo hacemos para que sea más plural e inclusiva la agenda de información, lo que tratan los medios de comunicación, que realmente tengan un relato completo del país? Entonces, pues eso es parte también de los grandes debates que hay alrededor de esto. Y como un tercer factor que me parece importante en esta conversación, pues tenemos que estamos en un punto donde las audiencias son muy críticas, ¿sí? Y eso es buenísimo. Y es buenísimo que tengan tanta información como la que tienen ahora y que rápidamente, si uno ve una noticia en un medio de comunicación, en televisión, donde está mal enfocada o busca generar, digamos, como un mensaje diferente, rápidamente todos ustedes van a recibir por diferentes canales mucha información que les dice, oiga, pero esto no es así, eso que está diciendo ese medio de comunicación está tergiversado, buscan influir y claro, eso responde porque el dueño de ese medio de comunicación es además dueño de esta empresa y de esta empresa y además tiene vínculos con este gobierno y además, sí, y rápidamente, en cuestión de minutos, tenemos mucha información. Eso no sucedía y eso no era algo que tuviéramos tan a la mano todos, sino eso era también parte como de un grupo de personas que tenían mayor información, pero pues no se conocía, digamos, como toda esa, no estaban tan desnudos los intereses o el detrás de escena de los medios de comunicación. Y que digo que eso me parece fundamental porque hace que los medios de comunicación tengan una responsabilidad mayor y tengan que rendir cuentas también a sus audiencias. Y ahí es donde se pueden crear unos cortocircuitos si efectivamente ese canal no existe entre la transparencia que deben tener los medios de comunicación con las audiencias. Y creo que eso pues es parte de lo que se está exigiendo, parte de lo que hay en los medios. Si ustedes miran los medios nativos digitales, es decir, esos medios que nacieron para Internet y que ese es su hábitat,
pues tienen unos canales mucho más claros, enfocan mucho esfuerzo para responder en redes sociales, para tener diálogos con diferentes sectores, con las audiencias. Los medios nacionales o los medios masivos, pues eso es un canal que les cuesta mucho más adaptarse o entenderlo, o tienen unas dinámicas diferentes también. Entonces ese es un tercer aspecto también que quería mencionar. Creo que no terminé respondiendo a la pregunta, pero es que era una pregunta además también como muy amplia. Quería dar también como estos elementos para la conversación, y no sé si ahí ya seguimos profundizando por alguno de esos lados. Buenísimo, me surgen más preguntas a raíz de tu respuesta, pero entonces vamos con las planeadas y vemos cómo nos va en tiempo y las preguntas que presente la audiencia, y si no, luego te contrapregunto de nuevo. Entonces, un poco elaborando sobre este rechazo o estas críticas, ¿no? de las audiencias a los medios de comunicación, durante las últimas semanas hemos visto lo que uno podría denominar ataques, ¿no? A medios de comunicación como Semana y RCN en el marco de las manifestaciones. Algunos periodistas han acudido a las manifestaciones y hemos visto también en ocasiones en televisión cómo los protestantes rechazan su presencia, ¿no? Cuestionan su presencia en el terreno. Un poco estoy como ofreciendo un contrapunto a mi primera pregunta. La primera era, parece que los medios no quieren cubrir, ¿no? Y usan recursos de redes sociales, pero incluso cuando acuden al campo son rechazados en ocasiones por los manifestantes. Una hipótesis para explicar ese rechazo puede estar relacionada con las narrativas de algunos medios sobre la protesta y la manera en la que retratan a los manifestantes. Con frecuencia los reportes se reducen o se concentran en las expresiones violentas de las manifestaciones, pese a que en muchas ocasiones se trata de expresiones aisladas frente a lo que mayoritariamente son protestas pacíficas. Esa forma de narrar los eventos, por supuesto, ignora las causas por las cuales los ciudadanos protestan. Y además las opiniones del público en general sobre las protestas y los movimientos sociales que las respaldan están formados por la información que se da a través de los medios de comunicación. Esto les da a los periodistas mucho poder a la hora de impulsar una narrativa de la manifestación. Cuando la audiencia ve estas imágenes, a menudo hace generalizaciones sobre las manifestaciones, que son violentas, vandálicas, etcétera. Y esa narrativa contribuye a cuestionar incluso la legitimidad de la protesta como manifestación legítima en una democracia. Esas formas de retratar la protesta, por supuesto, son miradas limitadas porque muestran un segmento de la protesta que en realidad no es generalizable. Hace décadas, James Hertog y Douglas MacLeod, que seguramente tú conoces muy bien, identificaron cómo la cobertura de noticias de las protestas contribuye al mantenimiento del status quo, o un fenómeno que ellos denominan el paradigma de la protesta, por la forma en la que se cubre, porque se cubre como hechos vandálicos, aislados, etcétera. Lo que se recibe es, digamos, una contrapartida de mayor represión, y lo que se logra al final es que todo se mantenga como empezaba. Hertog y MacLeod sugieren que las narrativas de los medios de nuevo enfatizan el drama, los inconvenientes, la interrupción de las protestas, en lugar de las demandas y quejas y agendas de los manifestantes. Esas narrativas trivializan las protestas y en última instancia reducen la solidaridad que puede sentir el público más amplio por las causas que mueven a los manifestantes. En algún sentido, yo siento que nos estamos moviendo hacia una sin salida. Los medios, algunos medios, con el tipo de cubrimiento que hacen, deslegitiman la protesta y generan un desprecio social por la misma. Y esa elección de la forma en la que se cubren las protestas genera rechazo en las audiencias y entre la ciudadanía más amplia. La pregunta es, ¿cómo ves tú esta tensión y cuáles crees que son alternativas razonables para acceder a la información? Porque un poco estamos frente, tú lo decías en tu primera respuesta, frente a una pluralidad de fuentes de información,
digamos que permiten un mayor contraste en teoría, pero requieren también mucho más tiempo de un ciudadano del común, horas en ocasiones para leer distintas formas de cubrimiento de un mismo hecho, y eso en ocasiones supera nuestras posibilidades reales. ¿Cómo materializar en este contexto tan diverso el derecho a la información? Pues ahí yo empezaría por decir que, y hay un artículo que les recomiendo, además, que hace el resumen de un caso bien interesante que pasó en España, que creo que con el título no lo va a decir todo, ¿no? Y dice, el título es, hay que aceptar la basura para defender la libertad de expresión, ¿no? Y yo creo que esto es parte también como de esa constante debate en el que muchas veces como una primera opción es decir, pero lo que puede hacer esa basura que se pueda considerar, ¿no? Que son mensajes chocantes, que son expresiones que pueden ir al límite de lo que cada uno de nosotros, según sus principios y sus consideraciones, crea que es amoral, o crea que no es ético, o crea que está sirviendo a otros intereses. Eso hay que tolerar y siempre hay que abogar por más voces, no por menos, ¿no? Creo que eso es parte también de lo que, como de un debate que cuesta entender, cuando dependiendo de la postura política que cada uno tenga, preferiría que hubiera más voces consonantes con uno, y no pues que uno estuviera, por supuesto, teniendo que escuchar lo que no le parece o lo que le parece que está incentivando a cualquiera de digamos, como de los otros fenómenos que uno no quiere. Y creo que eso es parte fundamental, porque Colombia tiene una larga tradición de estigmatizar a las voces, ¿sí? Y eso tiene que ver, pues, con la historia política del país, y tiene que ver con varios factores fundamentales, pero sobre todo es como se ha estigmatizado al medio de comunicación o al periodista que tiene una agenda de derechos humanos, y se le ha llamado guerrillero y se le ha llamado que está en contra de la institucionalidad. Se ha estigmatizado las voces que se pueden considerar más como del establecimiento, diciendo que son parte también de los problemas y de la complicidad que ha guardado con el establecimiento y con distintos fenómenos del país, con el paramilitarismo, ¿no? Y creo que todo eso es lo que mencionaba, y es como vuelve muy tóxico el agua de la pecera en la que se hace periodismo y en la que se trabaja. Y ahora estamos viendo un fenómeno muy reciente que nosotros desde la FLIP lo hemos pues rechazado, y que tiene que ver con precisamente criminalizar la información de redes sociales y de Internet, porque ahí es donde pues se está viendo que hay muchas fuentes de información que no se pueden controlar o sobre las que no se puede incidir, y entonces se está entrando con un discurso muy peligroso que es el de criminalizar, y lo escuchábamos la semana pasada del ministro de Defensa, Diego Molano, que decía que la información que ataca a la institucionalidad, que la información que ataca a los policías, que los videos que salen mostrando eso, son ciberterrorismo, y eso pues es muy riesgoso y es muy peligroso, y desde ningún punto de vista podría aceptarse que un funcionario público tenga ese tipo de discursos. Pero eso muestra también primero, un poco la, como la impotencia de no poder controlar las fuentes que hay gracias a Internet y las fuentes que hay en distintos, digamos, plataformas que circulan, ¿no? Y yo creo que, por supuesto, nadie está hablando que no tenemos riesgos precisamente en esas plataformas. La desinformación, pues, es un riesgo grandísimo, no solamente en el cubrimiento de las protestas, sino en muchos aspectos de actualidad. Pero eso no quiere decir que se tenga que entender desde el miedo, ¿no? Y entonces cerramos y apagamos Internet, sino que eso debe combatirse de otras maneras diferentes a la de pues criminalizar, o a la de querer tener alguna medida que esté dirigida a cerrar esos flujos de información. Y creo que pues también muestra un poco lo que tú estabas comentando, Natalia, que claro, genera un desafío más en las audiencias de tener que estar corroborando la información que yo recibo, el video que estoy viendo, será verdad, no será verdad,
Y creo que en eso es un proceso de alfabetización en el que estamos todos y que toca seguir teniendo más pues, herramientas y más como un proceso que va a llevar un poco más de tiempo, pero que finalmente va a ser algo que va a beneficiar también a las audiencias, porque por ahí es donde estamos viendo que hay una información pues, que es fundamental para entender mejor lo que está pasando, porque, insisto, sí ha habido por parte de este gobierno un esfuerzo muy grande de capturar el debate público, posicionando la información institucional. Y eso es muy riesgoso, porque quisiéramos creer que la información institucional es la información como más objetiva y clara, pero no lo es información institucional. Evidentemente responde a los intereses de un gobierno o de una persona que está queriendo posicionar pues una narrativa, ¿sí? La narrativa en la que estamos un poco entre buenos y malos, entre criminalización y no criminalización, y creo que eso, pues como digo, es muy riesgoso que se estén utilizando recursos públicos y una super máquina para producir tanta información institucional que termina convirtiéndose en propaganda, que no es la información periodística y que no es esta información de la que estaba hablando al principio de la información como un bien público. Y creo que eso es muy, muy riesgoso y hace parte también de este momento en el que estamos con los problemas y con la falta de garantías para el cubrimiento periodístico de las protestas. Pero con eso quería decir que hay una intención del Estado de controlar las narrativas, que Internet, por supuesto, pues hace que eso sea muy difícil y que genera pues también como unas nuevas estrategias o unos nuevos intentos. ¿Cuál es el rol de los medios ahí? ¿Qué es lo que deberían pasar? Pues por supuesto los medios de comunicación no deben confundirse ni deben querer ser redes sociales, ¿no? Ni parecerse a la información que hay en Internet. Por el contrario, deberían entregar una información más, más amplia y deberían entregar un contexto y deberían entregar una información verificada. Y sobre esto, pues también vuelvo a un capítulo de la semana pasada, que es un capítulo que parecería increíble, pero que desafortunadamente ya nos hemos acostumbrado a escucharlo y tuvo que ver, no sé si ustedes escucharon, con unas grabaciones que se hicieron en una gran reunión virtual con empresarios de Risaralda, donde unos congresistas del Centro Democrático decían que los medios de comunicación dependen de la publicidad estatal y que por lo tanto se les debería presionar para que la narrativa de esos medios de comunicación esté arropando a las instituciones. Y eso es, como digo, parecería increíble, pero desafortunadamente es algo que piensan muchas personas así, que en este momento hay que arropar a las instituciones y que hay que arropar y que hay que rechazar los mensajes y la información que está cuestionando y que está criticando a la policía o a las instituciones. Y está bien que haya gente que piense eso, pero eso no puede querer imponerse en los medios de comunicación de ninguna manera, ¿sí? Y menos cuando haya una presión con recursos públicos, como lo serían los de la publicidad oficial, para que esos recursos terminen incidiendo en la línea. Entonces tenemos, porque además es que estas son circunstancias que a la gente se le olvida que los gobiernos cambian y que los presidentes cambian, y entonces lo que estaríamos hoy aplaudiendo pues es lo que se rechazaría con un próximo gobierno cuando se quiera controlar también la información que se está dando. Y eso es, pues, como digo, lo que no se puede permitir. Si hoy al gobierno le parece que RCN es fantástico y que Caracol es lo peor, ¿y qué pasa si al próximo gobierno le parece que Caracol es fantástico y que RCN habría que cerrarlo? ¿No? Eso es lo que no se puede permitir, ni se puede defender, ni se puede terminar institucionalizando, porque pues ahí es donde estaríamos pues en un escenario antidemocrático donde no hay libertad de prensa y donde los medios de comunicación pues no podrían tener la libertad que deben tener, la libertad editorial que deberían tener. Muy interesante, me siguen surgiendo preguntas, pero esta es la tercera de las planeadas y aquí quiero invitar a quienes nos acompañan a que hagan preguntas levantando la mano y abriendo sus micrófonos o a través del chat y aquí las leemos. La tercera pregunta, Jonathan, es
sobre el papel de los medios, no solo como vehículos de información, sino como potenciales desescaladores del conflicto, o al menos un poco lo que mencionaba en una de las preguntas anteriores, es este papel de los medios para relatar la forma en la que el Estado atiende, contrarresta las protestas y los medios que utiliza para hacerlo. Algunos reporteros internacionales han compartido en sus redes sociales que, por ejemplo, en el caso de Cali, los protestantes les piden que no se vayan, que permanezcan en el campo con ellos, porque de acuerdo con los protestantes, los ataques de la fuerza pública son, digamos, tienen una menor intensidad, son menos violentos cuando hay presencia de periodistas en el campo que cuando no están ahí. Eh, yo no conozco, al menos, pero tal vez puede ser que los haya perdido de vista, que algo similar haya pasado con medios de comunicación nacionales. Los reportes que he visto han sido de periodistas internacionales. Una de las preguntas sería, ¿por qué parecería entonces eso, que tenemos una mejor recepción al cubrimiento internacional y la sensación de parte de los protestantes de que los periodistas internacionales funcionan como un escudo frente a la violencia estatal, y parece que no pasa lo mismo con los nacionales? Y un poco cómo ves eso el periodismo como voz y como escudo. Ahí para contextualizar también, digamos, como el momento y por qué nosotros insistimos tanto también en que en esta circunstancia del cubrimiento de las manifestaciones sociales no hay garantías para los periodistas, hay que decir que este es un momento sin precedentes en el número y en la forma de agredir a los periodistas durante el cubrimiento de las protestas. Llevamos nosotros documentados 140 casos de periodistas agredidos, que si lo comparamos con lo que sucedió en el 2019 es el doble ya, y de unas manifestaciones que duraron más de un mes y que también tuvieron un nivel de violencia alto. Y lo comparamos con el paro agrario del 2013, que yo no creo que la mayoría de ustedes lo tengan presente, pero que ocurrió hace 8 años y que fue también unas manifestaciones que se prolongaron durante mucho tiempo, y también esto está haciendo mucho más alto el número de periodistas agredidos y la manera en lo que están haciendo. Y aquí hay que mencionar que, por supuesto, esas agresiones vienen de los manifestantes, casi que ha sido mitad manifestantes, también en algunos casos civiles, que pues no se pueden identificar como los manifestantes, pero que están también amenazando periodistas, y la otra mitad fuerza pública, ¿sí? Y aquí en estos casos de fuerza pública, pues es donde nosotros hemos llamado más la atención, porque ha habido casos de detenciones ilegales, ha habido casos donde les han disparado con perdigones o con balas de goma a los periodistas, a pesar de estar plenamente identificados y a pesar de estar gritando prensa, prensa. Y eso, pues por supuesto, pues, es algo que no debe suceder. No, los policías deben garantizar el ejercicio periodístico, y lo deben garantizar sobre todo por eso que estabas mencionando, Natalia, y es que el trabajo periodístico o los videos es la forma de garantizar o de poner transparencia sobre los hechos, para que finalmente estos no puedan ser tergiversados, que es finalmente como lo más esencial de por qué se garantiza y por qué es tan importante que haya periodistas, que haya medios cubriendo lo que sucede. Entonces, pues la policía debe ser garante de ese ejercicio y de ese derecho, y no puede ser el agresor y no puede tener a la prensa como objetivo, que es lo que hemos visto, porque no solamente están las agresiones, sino que hemos visto en unos casos que directamente estaban dirigidos a agredir a periodistas como una manera para censurar o para evitar que se muestre lo que está pasando. Creo que hay que decir también que, y lo vuelvo a poner con un ejemplo que creo que muestra muy bien y visibiliza muy bien lo que pasó la semana pasada, seguramente todos ustedes escucharon, de la chica en Popayán que estaba grabando primero cuando vio que se estaba haciendo un procedimiento que no correspondía, empezó a grabar con su teléfono, no es periodista, era una ciudadana que empezó a grabar, no estaba manifestándose, y los policías pues la detienen, y yo creo que ahí ya
todos saben a qué caso me estoy refiriendo. Pues hay abusos en esa detención, la llevan a la fuerza, la llevan hasta una estación y ella después, donde la detienen durante 2 horas, ella después escribió en su Facebook, si no estoy mal, pues que la habían tocado, la habían desnudado y pues ella termina suicidándose. Y después de este caso terrible que conmocionó, digamos, nos tocó mucho, la policía sale diciendo inmediatamente que esto era una gran desinformación, que esto era una gran mentira y que esto era producido para pues desestabilizar a la policía. Y eso es muy irresponsable. Pero ¿qué termina pasando? Pues que hay videos y hay secuencias y hay evidencia que muestra efectivamente varios de estos puntos. Tanto así que la policía termina teniendo que aceptar y termina investigando y termina en ese momento pues sancionando a algunos policías. Pero ese control de la narrativa es impresionante y es lo que me refería también como con esa intención. Entonces, en la medida que haya videos y en la medida que haya pues pruebas, pues eso nos va a dar siempre más posibilidades de conocer mejor lo que está pasando. Y ese ha sido un papel importante de los medios internacionales, que ha despertado también el malestar del gobierno, que ha dicho públicamente que el New York Times o el País de España no saben, no conocen la realidad del país y que por eso informan lo que están informando, y ha habido presiones por parte del gobierno en para esas casas periodísticas. Y esto, pues insisto, es una muestra más de ese pulso que mantiene el gobierno como por mantener el control de la información. Y claro, pues esto también tiene que ver con esas etiquetas que se le colocan a los medios de comunicación por parte de varias audiencias, quienes creen que algunos canales nacionales no van a terminar teniendo, no van a terminar publicando determinados videos o no van a terminar haciéndolo como si lo pueden hacer los medios de comunicación. Yo creo que hay siempre algún grado de exageración, ¿no? O de prevención frente a lo que terminan haciendo los medios nacionales. Yo creo que ha habido algunos medios que han hecho un buen cubrimiento. Particularmente creo que los medios digitales y todos estos medios nuevos que han surgido en los últimos años están haciendo un trabajo espectacular. Medios en Cali, medios en Pereira, medios en Medellín, y hay mucha información. Y creo que varios de esos sí han estado haciendo el papel, como decíamos antes, de no parecerse a una red social, sino de verificar, de generar, de dar más contexto, de estar haciendo pues varias como en estos espacios de interlocución con las audiencias. Y creo que eso, pues eso hay que rescatarlo también, que pues insisto que con este tema de las etiquetas pues siempre puede ser también un poco riesgoso, porque de la crítica y de la información que tenemos y de esa audiencia pues como más, sí, más crítica y con más información, se puede pasar rápidamente a generar unos estigmas que terminen poniendo también en riesgo a los periodistas, porque ese riesgo es para todos. O sea, el riesgo para el periodista de RCN, de Caracol, de Semana, que dicen que no quieren ir a cubrir con el logo de su medio de comunicación, porque saben que eso los está poniendo en riesgo. Y eso es lo que, pues, a mí me parece, y desde la Fundación también constantemente hacemos el llamado, que no se puede permitir y no se puede rechazar y decir, si ustedes, estos medios sí vengan a cubrir y si los dejamos, si ustedes no, pues esas son garantías que tienen que existir para todos y que debemos exigir como sociedad también, y pues que ahí creo que quienes hacen, pues quienes tienen liderazgos políticos han fallado y han generado estigmas contra la prensa, pero también quienes convocan y han convocado a las manifestaciones, pues tampoco han querido mandar un mensaje favorable que garantice y proteja el cubrimiento de todos los medios de comunicación. Sí, un poco se cercenan esa pluralidad de voces de las que venías hablando cuando se impide el cubrimiento de un medio porque uno o algunas personas
anticipan el sentido, digamos, editorial que va a tener el cubrimiento, y entonces simplemente se rechaza la presencia del medio. Y en realidad no es un caso solo colombiano, ¿no? Ha pasado en muchos países, y tal vez de los que más conocemos son de las manifestaciones del movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos, y un cubrimiento problemático incluso, o que incluso el New York Times rechazaron sus lectores cuando el New York Times usó la palabra caos para describir algunas de las manifestaciones que habían tenido lugar en Washington, usando una palabra que había usado Trump. Por supuesto, el New York Times no es un medio de comunicación, y no era un medio de comunicación acorde al trumpismo, pero fácilmente se cae, digamos, en el correlato de usar la misma narrativa que usa el gobierno, y entonces eso es percibido por las audiencias como alineándose rápidamente con un partido, o digamos una forma de ver la protesta u otra. Sí, no es particular de Colombia. Abramos el espacio a comentarios, preguntas de la audiencia, si las hay. Oscar. Hola, ¿me escuchan? Te oímos. Bien. Bueno, no. Primero, gracias a Natalia y a Jonathan por el espacio, por abrir este, este espacio para poder hablar. Y yo quería hacer una pregunta a Jonathan un poco, o sea, no soy tan conocedor del tema, pero pues sí he seguido como lo que hace la Flip y como las intervenciones que hace, y como esta, como esta búsqueda de defender la importancia del derecho a la información, que tan importante es para una sociedad plenamente democrática. Eh, pues yo tenía una pregunta acerca del alcance de lo que significa ser periodista, y qué es un periodista y qué no es un periodista. Hicimos a lo largo de esta mini discusión como una diferencia entre los medios tradicionales, entre estos medios virtuales emergentes que han tenido como más protagonismo en las protestas, em, y entre pues este rol que han tenido últimamente las redes sociales a la hora de verdad mostrar lo que pasa en las calles, cuando a veces los medios como deciden no hacerlo. Entonces quería como preguntarte, como a los ojos de este derecho fundamental que supongo que no tienen solo los periodistas, sino toda la población, pero más del trabajo de la FLIP como organización para la libertad de prensa. ¿Qué es prensa? ¿Qué es periodismo? ¿Sí? Porque periodistas, que sea un periodista, alguien que trabaja en un medio, alguien que se graduó de periodismo, o alguien que salió con su celular a grabar todo y mostrarle a la gente. Entonces, ¿cómo se diferencia una persona que está, o sea, alguien que crea un procedimiento policial y lo denuncia podría ser un periodista? No es un periodista. Alguien que sale a quejarse de las marchas es un periodista, no es un periodista. O sea, como a la hora de definir qué es prensa, como ustedes, ¿cuáles son esos umbrales para definir qué es y qué no es? Gracias. Vale, ahí digamos que como para una aclaración un poco más en términos jurídicos, hay que decir que no hay distinción o no hay, digamos, como un carnet o un papel que termine entregándole más protección a un medio de comunicación o a un periodista que a un ciudadano que esté entregando información. Si no hay esa diferencia, ¿no? En términos generales. Y ahí lo que se ha adoptado, y así lo entendemos nosotros en la FLIP, es la definición más amplia de periodista, que es una persona que difunde información de interés público y pues digamos como ya dependiendo el escenario específico, pues tendría que ser una información que ha pasado por eh, por un proceso previo antes de su publicación. Eso, digamos, ya como para algunos aspectos un poco más legales, como puede ser las denuncias que pueda tener posteriormente una publicación. Pero esto es como la definición más amplia porque aquí precisamente lo que se busca proteger es la información.
y esa información, si viene de un ciudadano que cogió su teléfono celular y grabó y lo publicó, la información sí es de interés público y la información sí es veraz, pues termina siendo lo importante y lo que se protege, no tanto quién lo esté haciendo. Por supuesto, ya específicamente, si vemos que hay, pues, digamos, como, y eso es un debate que se viene arrastrando de hace 20 años o 15 años, cuando no estaba tan a la mano toda la tecnología y la capacidad que hay para procesar información. Hoy en día esa es una barrera cada vez más difusa, ¿no? Entre quienes hacen un periodismo ciudadano, quienes hacen denuncias y quienes hacen medios de comunicación o medios de comunicación que terminan dos o tres personas o una sola persona montando para redes sociales. Entonces, insisto que ahí lo importante es pues la información y eso es lo que se busca proteger. Es una pregunta interesante porque pues estamos precisamente en un momento en el que se hace bastante énfasis en esa pregunta y ahí es donde pues los procesos, todo lo que hemos estado hablando de la responsabilidad que tienen los medios de comunicación, de entregar también más información y no solo subir videos, pues es clave, ¿no? Pero en términos legales o en términos de lo que protege, es pues la información es lo que se busca blindar. Para precisar solo una cosita chiquita, Jonathan, los 140 reportes de agresiones a periodistas sí son periodistas asociados con algún medio de comunicación, digamos, no es un ciudadano haciendo un video. Exacto, sí. Yo no sé en qué orden están nuestras manos, los voy a leer en el orden que me aparecen. Claudia Elena. Hola Natalia, ¿cómo vas? Hola Jonathan, gracias por el espacio, pero yo tengo una pregunta y lo que pasa es que yo siento que con todo esto que se está desarrollando en el país y todo, siento que más que mucha información, hay mucha desinformación precisamente porque estamos recibiendo información de todo lado. Entonces, digamos, debido a lo que decía Jonathan, de que ya no confiamos en los medios tradicionales y hemos tenido que recurrir a medios emergentes, me acuerdo que alguna vez el semestre pasado vi un documental que se llama The Great Hack y ahí decía que, digamos, dependiendo de lo que tú veas y de tus ideologías, no sé, tal vez políticas, religiosas, lo que sea, a ti te va a salir contenido que vaya conforme a eso. Es decir, que no a todos nos va a salir la misma información. O sea, puede que a una persona de derecha le salga lo que ella quiere ver, o una persona de izquierda lo que ella quiere ver, y los que son de centro pues les van a salir ambas, entonces va a haber una confusión muy problemática para saber, bueno, a quién le creo, qué está pasando, los medios, a quién le tengo que creer, si los medios tradicionales no me están otorgando la información completa, entonces, y los emergentes solamente me están mostrando lo que ellos quieren que nosotros veamos, entonces a quién le creo, entonces es muy, o sea, siento que hay mucho, o sea, más que mucha información, hay mucha desinformación porque en serio como que hay mucha confusión y he visto que en muchas de las clases abiertas mis compañeros han preguntado precisamente por el tema de esta clase, que es como, bueno, ¿a quién le creo? Y los profesores han dicho como, la verdad yo no sé, me acuerdo que en Derecho Internacional la profe, alguien le preguntó que cómo las entidades internacionales podían intervenir ante estas situaciones. Y entonces la profesora dijo como, es una pregunta que yo realmente no puedo responder, pero entonces ahí entra mi pregunta y es, o sea, ¿cómo hacemos para combatir o cómo puedan hacer ustedes para combatir esta desinformación que se está creando a raíz de la mucha información que estamos recibiendo? Pues apuntas a dos temas que son fundamentales, ¿no? Por un lado, las burbujas en las que cada uno de nosotros está, que son burbujas además pues manejadas por algoritmos y por inteligencia artificial, donde, como tú dices, si nosotros vemos, si yo muestro mi burbuja de información y la comparo con alguno de ustedes en esta clase, puede que lleguen esas dos burbujas a ser de mundos casi que opuestos completamente y que pareciera que estuvieran hablando de dos países diferentes. Y es un ejercicio interesante cuando uno lo hace con personas que ideológicamente o que tienen otras fuentes de información distintas a las de uno. Creo que eso es algo que, que está ahí y que es, y pues digamos como que lo que uno puede decir es como, bueno, es importante que uno esté abierto a más fuentes y que entonces en sus redes sociales siga a gente de amarillo, rojo, verde, fucsia, y que así de alguna manera pues uno pueda también tener como otros
lugares de donde les llega la información, pero ese es, es una realidad en la que estamos y que por eso es tan importante como el proceso y es desgastante para, y lo que decía Natalia al principio, que a las audiencias también todos nosotros tenemos un rol dentro de toda esta cadena, porque podemos también ser facilitadores y ser replicadores de esta información cuando la enviamos sin verificar y cuando la enviamos a los grupos que sabemos que van a estar de acuerdo con nosotros y que a lo mejor terminamos omitiendo información que creemos que no va a gustar dentro de un grupo. Eso por un lado. Y por otro lado, pues la necesidad de decir, bueno, pero esto que están diciendo, ¿qué otras fuentes puedo tener para efectivamente mirar que sí sea cierto con todos los videos que estamos manejando? Y ahí es una situación pues que también nos tiene en este punto y nos tiene en un punto en el que hemos visto, y ya no por las protestas, sino por la pandemia, pues que la Organización Mundial de la Salud ha llamado una infodemia, ¿no? Y es esta precisamente enfermedad de tener mucha información y esa saturación de información, en algunos casos, pues también desinformación y información que es falsa, pues nos lleva a este punto en el que, pues, ¿qué creemos? Y esa es la pregunta. Creo que ahí lo importante y lo que lo mencionaba, y pues son soluciones a mediano y largo plazo, pero es la alfabetización digital y que cada vez pues estas herramientas que hay de cómo identificar más fácil si es información falsa, de cómo podemos también nosotros contribuir para parar esas cadenas de desinformación, pues eso es fundamental. Es como si estuviéramos aprendiendo a leer, pues toca juntar las letras y empezar a saber cómo nos debemos comportar en un escenario que para muchos es nuevo, que para muchos es una lógica diferente a cómo se accede a la información o se accedía a la información, y eso tiene un proceso y tiene unas implicaciones y ha afectado a nivel tan profundo procesos democráticos pues llega a un punto en el que pues llegan a pasar cosas completamente de ciencia ficción, parecería, como para mí lo es todo lo que pasó en Estados Unidos con el movimiento de QAnon, que todo es a partir de unas estrategias de desinformación. Entonces creo que, y pues el impacto que eso tuvo, pues lo vimos también, ¿no? Entonces toca aprender a leer, toca juntar la A con la B y ahí empezar este proceso para no seguir pues también como ampliando estos círculos de desinformación. Juan Fernando. Aló, ¿ahí me escuchan? Sí. Bueno, Natalia y Jonathan, muchas gracias por el espacio. Yo creo que tengo dos preguntas enredadas, voy a intentar estructurarlas a ver si salen de manera que podamos aprovechar lo que contesten, pero entonces lo primero era en relación con lo que decía Oscar sobre la oficialidad o formalidad de, de una reportera o de un reportero. Yo siento que si bien es cierto que no hay como una oficialidad en la que uno cargue un carnet que entregue el Estado o alguna entidad en específico, la gente que sale a la calle a reportar a través de iniciativas civiles tiende a cargar los chalecos y los cascos que dicen prensa. Y siento que alguna vez teníamos una discusión con un grupo de personas que se dedica a esto sobre si cargar como esos distintivos de prensa implica una postura distinta en el momento de estar en la manifestación, porque pues claramente también somos estudiantes, claramente también nos queremos expresar, claramente también nos encantaría cantar arengas, pero en el momento en el que nos ponemos la chaqueta de prensa, pues ahí las cosas tienen que cambiar un poco, nos tenemos que preguntar de manera más crítica cuál es la imagen que estamos representando, por un lado como de quienes estamos ahí y por el otro de lo que va a salir como producto periodístico. Entonces, a mí lo que pasa es que me preocupa que en, en uno de los espacios que tuvimos anteriormente a través de esta iniciativa, un coronel no me acuerdo si era de la policía o del ejército, hacía comentarios como es que tenemos que decirle a los líderes sociales que le digan a la gente que no incomode a los policías grabando sus procedimientos.
que cosas por ese sentido como que lo dejan a uno pensando, sí, ok, entonces sí existe como una... em, sí existe como una diferencia cuando uno se pone el papel de prensa y cuando uno quiere mostrar cómo están sucediendo las cosas, como uno está abogando, digamos, por una sociedad democrática a través de mostrar lo que está sucediendo en la protesta, pero hasta qué punto en nuestra sociedad se está desapareciendo como ese respeto por la institucionalidad de la prensa. Para ambos lados me imagino que esto tiene por donde mirarse, tanto para la prensa tradicional como para la prensa nueva. Y lo otro que quería preguntar, perdón si no estoy siendo muy claro, pero estoy tratando de tejer las ideas mientras van surgiendo, es otra discusión que me ha parecido muy interesante, es el de la representación de la imagen, porque se nos ha bombardeado a través de las redes sociales, pues de una cantidad increíble de abuso policial, cosa que es claramente muy reprochable, el abuso no necesariamente el bombardeo, pero el bombardeo también me parece una problemática complicada, ¿no? O sea, la manera en la que estamos representando lo que está sucediendo, a pesar de ser lo más directo posible, también tiene que tener como un sentido de reflexión, siento yo, pero quería saber su opinión, Jonathan. Disculpen lo largo. Em, la segunda pregunta no me queda del todo clara. Voy a intentar con la primera y creo que pues, evidentemente es un punto clave y tiene que ver con que el rol del periodista sí tiene unas características diferentes al de un ciudadano normal que está registrando lo que está pasando. Eso es claro y pues si no me quedó claro en la explicación anterior, lo quiero reiterar porque lo que yo digo es que la información es la que termina siendo protegida. Obviamente el rol del periodista es un rol que debe mantener una independencia de los actores que están participando de una manifestación, ¿sí? Y eso hace parte por mantener distancia tanto física como en la preparación de la información que está haciendo, que recoja, por supuesto, los distintos hechos que puedan ocurrir y que intente entregar la información más completa y más clara de lo que está pasando. Entonces, eso es clave, digamos, también como reiterarlo, que el rol del periodista es un rol que pues debe mantener una distancia de lo que está sucediendo para poder también entregar la información lo más completa posible. Ahí aprovecho para decir también, porque esta idea de que el periodista debe tener pues una identificación, un carnet o que debe haber pasado por una universidad necesariamente porque eso nos va a garantizar que sea un mejor periodista, insisto, es una idea pues que yo creo que no corresponde, digamos que tiene como varias falencias en el planteamiento, pero sobre todo porque va en contravía de una realidad en Colombia y es que en Colombia una tercera parte del país, es decir, 300 municipios, no existen medios de comunicación que produzcan información local. Entonces, si ustedes, y no son pueblos pequeños, ¿no? Son ciudades de 20.000, 30.000, 40.000 personas, donde esa información no está siendo procesada por un equipo de periodistas para la radio, para la televisión, para un medio impreso o para un medio digital. Y eso habla también, pues, o sea, nos plantea un paradigma completamente diferente en términos de libertad de expresión y son lo que se conocen como desiertos de información, que es algo que ocurre en Brasil, que es algo que se ha denunciado mucho, pues, o que se ha evidenciado mucho también en Estados Unidos, en México, donde en estos lugares, pues, no hay unos canales de información que produzcan información local. Entonces, ahí básicamente la manera en la que fluye esa información, pues es empíricamente y de gente, de líderes o lideresas que tienen una intención de, pues, ventilar lo que está sucediendo, pero es en un proceso completamente distinto al que nos podemos imaginar que sucede en Bogotá o en las otras ciudades. Eso como un punto que se me había olvidado mencionar en ese debate de las credenciales para prensa o de esa identificación. Y pues no me quedó del todo clara la pregunta. Entiendo, por supuesto, hace parte también de lo que estamos hablando en este bombardeo de imágenes y en esas narrativas de imágenes, pues es el bombardeo en general de toda la información, que es algo con lo que, pues, obviamente termina generando hartazgo y termina generando también como unos
a veces como querer desintoxicarse de información y apagar todo y no volver a ver noticias e información por un tiempo, porque creo que pues sí termina generando eso y termina ya teniendo unas implicaciones pues más personales en cada uno, que diga yo no quiero ver más violencia, no quiero ver más imágenes agresivas, pues eso ya también creo que tiene, o sea, unos efectos, como hemos visto, individuales a distintos niveles. Pero no sé si era por ahí la pregunta. Sí, un poco. Igual para que hagamos más preguntas, pero lo quería cerrar un poquito con, sí creo que tiene que ver con eso, porque es que la sensación que me genera es que no sé si esa responsabilidad la deba cargar el medio, independientemente que sea independiente o en general, pero a mí no me parece que sea, o sea, y tampoco quiero aquí pretender que entonces censuremos el hecho de que se vean esas imágenes, pero sí, sí me parece que no es un efecto tan individual, ¿no? O sea, como que también tiene un pregón colectivo, o sea, la gente que está pendiente de lo que está pasando, pues también se está llenando emocionalmente de ello, entonces no sé si de pronto sea prudente repensarnos, o no sé cómo, porque tampoco quiero detener el flujo de información, es lo que decíamos, pero la representación de la imagen me parece una cuestión importante a la hora de agregar o curar contenido. Bueno, tenemos 6 manos levantadas, entonces vamos a ver si logramos pregunta rápida, respuesta rápida para abordarlas todas. Laura. Hola Natalia, hola Jonathan. Mi pregunta es, teniendo en cuenta que estamos hablando que es un derecho, digamos, como fundamental esto del periodismo, de poder expresarnos, de poder conocer, quería saber realmente qué tan, qué tan fundamental podría ser este derecho a la hora, digamos, que un trabajador comparta lo que ve, digamos, en redes sociales sobre las protestas. Como el empleador realmente tiene algún problema o podría sancionarlo o podría, digamos, perjudicar al trabajador por publicar este tipo de contenido. Em, ¿Te refieres a un empleador del Estado o privado o Dice ambos en el chat. en ambos casos? Pues un ejemplo muy general, que, digamos no tendría como una respuesta puntual, y aquí es importante decir que pues esos casos donde se prohíba que se termine difundiendo alguna información siempre que sea estatal, pues tiene unas características diferentes a que si es privado, ¿no? Si yo estoy en una empresa de zapatos y utilizo redes sociales para decir estoy a favor del paro, pues el señor de la empresa de zapatos le podrá decir, pues no, no me gusta, y lo echa, y digamos que esas son unas implicaciones diferentes. Si yo estoy en el Ministerio de Defensa y hago en mis redes sociales un tweet que puede ir en contra de lo, o se esté entregando información relevante y de interés público, pues y me obligan a censurarla o a bajar esa información, tiene unas características y unas consecuencias distintas. Entonces ahí, digamos, como que ese es un poco las gafas con las que hay que ver ese tipo de casos, cuando viene también como, y sobre todo la información que se termine publicada, que es una opinión mía sobre algún asunto que no le va a interesar a mucha más gente, entendiendo esto como de información general, pues no debería tener, como digo, unas implicaciones. Si es algo que yo estoy diciendo, que es de información general, que estoy revelando algún asunto, y por eso me censuran, o en la universidad, por ejemplo, ¿no? Pues hay que tener un poco esas consideraciones. Sí, y una cosita, digamos, adicional pequeña, de pronto esta era también para mí, yo te la lancé a ti, Jonathan, porque mi otra clase es Derecho Laboral. Yo diría que un empleador que sanciona a un trabajador por compartir su opinión, por ejemplo, con respecto al paro en redes sociales, está actuando ilegítimamente, está discriminando la posición política, digamos, a una manifestación política del trabajador, y el trabajador podría perfectamente, digamos, resistir ese despido como un despido discriminatorio. Pero eso nos saca del tema, solo para añadir esa pequeña nota. Masabel.
Masabel. Hola, profe, buenos días y buenos días a todos. Vale, pues yo tengo una pregunta acerca de la forma de financiación y cómo esta podría ser óptima de tal forma que no obedezca o vaya encaminada a intereses económicos o políticos específicos y que se acerque un poco como a como un medio de comunicación neutro y transparente. Y si ya esto no, o sea, no es posible, entonces me imagino que sí se dejaría el análisis o al criterio de la audiencia. Es como mi duda es con la financiación de los medios. Y ya, gracias. Pues la financiación de los medios es el gran tema, ¿no? Y por eso decía al principio, cuando estamos hablando de la información como un bien público, pero entonces, ¿quién va a financiar por esa información? Si volvemos a los desiertos de información, ¿quién va a financiar que se establezcan medios o que fluya la información local en una tercera parte del país? Y ahí lo que estamos viendo, y no solamente es en Colombia, sino es una tendencia mundial, y es entonces exigir que sea el Estado, no un gobierno de turno, sino políticas estatales, así como hay para fomentar el cine, pues que haya fondos y que haya políticas públicas para fomentar la información pública, que esté blindado y que sea independiente de cada gobierno de turno. Obviamente el camino no es fácil y las preguntas son muchas y va a un gobierno a disponer de fondos públicos, sobre todo pensando en América Latina, para que los medios de comunicación pues los critiquen, ¿sí? Y sin esperar nada a cambio. Eso es un cambio cultural bastante grande, que pues hay una tradición muy diferente en Europa o hay una tradición muy diferente también en algunos otros países eh, donde sí ha habido apoyo a la información pública y hay una independencia, pero parecería que en este momento donde se necesita más pluralidad y donde se está en una crisis tan profunda como la de los medios de comunicación, pues que ese sea un camino, ¿no? Fondos estatales para promover y para incentivar la información, que como digo sean fondos que no, sobre los que no haya una incidencia en la línea editorial ni en los contenidos, pero pues eso es un camino todavía largo que hay que recorrer. Y pues mientras tanto vemos como varios de los proyectos independientes y de los medios de comunicación más recientes pues buscan financiarse también por parte de la audiencia, ¿sí? Y que sean pues también seamos todos nosotros, ustedes, quienes terminan contribuyendo a estos procesos de financiación que normalmente están llamando varios de los medios de comunicación nuevos. Y pues ese es parte ahora del debate que también hay de cómo se va a seguir financiando el periodismo. Hay que pagar, ¿no? Cuando se puede. Manito levantada de cuántos de ustedes pagan por medios de comunicación. Sí, hagamos aquí ¿cuántos pagan por medios de comunicación o sus papás están suscritos a medios? Si quieren en reacciones pueden colocar como el chulito para que indiquen que sí, o de lo contrario la X que no. Bueno, mira, varios sí. Sí, yo creo que eso va creciendo, ¿no? El número de gente que empieza a estar más como dispuesta a pagar. Sí, sí. Y bueno, y el paywall que han puesto algunos medios, pues también te obliga al periodismo a hacer mejor periodismo para que la gente tenga más interés en pagar, y el paywall pues te termina haciendo pagar, eh, valorando ese periodismo que quieres consumir. Uh-huh. Bueno, tenemos muchas manos todavía, pero María José y Mariana, y ya estamos sobre la hora a la que habíamos invitado a Jonathan, que aplazó una reunión, así que dos preguntas corticas y cerramos. Hola Natalia, hola Jonathan.
Bueno, yo tenía una pregunta sobre algo que había mencionado Jonathan ahorita y es la alfabetización digital. Mencionaste que hay 300 municipios sin información local y pues que son llamados desiertos de información. Yo estudio narrativas digitales y para mí es súper importante esto. Entonces mi pregunta es, ¿cómo, pues desde tu punto de vista, cómo nosotros desde nuestro punto de privilegio, como estudiantes de los Andes y bueno, que vivimos la mayoría en una ciudad grande como Bogotá, cómo podemos disminuir la brecha digital? Pues yo creo que los medios universitarios están haciendo, y cuando digo medios me refiero pues también como a todos los estudiantes y la gente que participa en estos medios que normalmente son como muy amplios y se hacen también con el apoyo de estudiantes. Yo creo que están haciendo un trabajo buenísimo y pues no solamente el caso más cercano que tienen ustedes, que es la revista 070, sino pues muchos medios universitarios en Popayán, en Cali, en Medellín y en ciudades más pequeñas también están haciendo un trabajo muy importante porque además pues terminan siendo en algunos lugares, pueden convertirse en el medio más importante porque como digo, pues hay muy pocos alternativas y hay muy pocos medios de comunicación y desde las universidades pues se cuenta con mayor independencia y no se tiene ese problema de la financiación como un problema tan directo, ¿no? Por supuesto hay que pues, financiarlo y eso pues a veces tiene algunas implicaciones internas en las universidades, pero en términos generales pues tiene unas garantías, unas mejores garantías para que haya un trabajo más independiente y que tenga unas agendas diferentes, porque cuando hablamos de pocos medios de comunicación, no solamente estamos hablando de que hay unos propietarios muy concentrados, sino que hay unas agendas muy reducidas y creo que los medios universitarios están ampliando su agenda y lo están haciendo, pues, como digo, encontrando unos resultados muy rápidos porque conectan con buena parte de las audiencias que a lo mejor no encuentra información similar en otros medios de comunicación. Entonces yo creo que seguir potenciando esos medios universitarios es fundamental y seguir mirando cómo esas agendas pueden también enfocarse o dirigirse a esos temas que no se cubren o porque son temas que tienen algún factor de silencio, que se quiere imponer el silencio, o porque pues, son lugares donde no hay medios de comunicación. Yo creo que además si miramos en los alrededores de Bogotá, pues hay muchos municipios de Cundinamarca o de Boyacá o del Meta, ¿no? Donde hay pues esta falencia. Y aquí es algo muy interesante también que está surgiendo como una gran tendencia y es ese periodismo colaborativo. Cómo se pueden hacer grandes proyectos periodísticos impulsados a lo mejor por ustedes en Bogotá, pero que se co-cree o se haga en alianza con periodistas de algún otro ciudad o de algún otro lugar que pues como digo no tengan necesariamente al alcance medios de comunicación donde puedan publicar, pero conocen bien también las necesidades y la realidad de lo que pueda suceder ahí, de lo que pueda hacerse ahí. Jonathan, tenemos dos preguntas más. ¿Las hacemos o Sí, sí, cerramos? sí. Dale. ¿Sí? Sí. Gracias. Mariana y Natalia. Sí, qué pena. Es que Mariana me hizo el favor de levantar la mano porque yo no podía. Pero mi pregunta es súper rápida y es, desde la fundación, ¿cómo se piensan estos discursos de odio que no necesariamente son explícitos, sino que vienen como de la iterabilidad del lenguaje? No sé, como que están implícitos en nuestra cadena de signos, como que hay sentidos de discriminación no identificados, pero que están de manera implícita en nuestros esquemas interpretativos, digamos, como sociedad. Entonces, no sé ustedes de la fundación, cómo se piensan este tipo de discursos de odio, sobre todo en estos entornos como la protesta, que si bien no están explícitos, pues hay un sentido de discriminación en la estructura, no sé. Nosotros en la FLIP no entramos a hacer análisis del contenido de los medios de comunicación, ni de, digamos, necesariamente como estas implicaciones. Por supuesto, hay unas líneas, ¿no? Muy gruesas cuando puede hacer un discurso de odio, cuando puede hacer también, o si promovemos, por supuesto, que los medios de comunicación, pues,
tengan capacitación para reducir a lo mejor la xenofobia o reducir también como el impacto que se pueda tener desde el contenido, ¿sí? De los medios. Hablo del tema de la xenofobia pues porque lo tenemos también muy reciente con toda la migración venezolana, pero más allá de promover que existan estas formaciones y que tengan más herramientas, nosotros no entramos a hacer valoración o no somos, digamos, un tribunal que esté juzgando el contenido. Aunque, por supuesto, cuando esa línea termina siendo que desde un medio de comunicación se está promoviendo algo que pueda poner en riesgo también a un sector de la población o algo, pues sí buscamos tener algún tipo de actuación, pero no es el objetivo de la FLIP. Y última pregunta, Natalia. Ok, bueno, entonces mi pregunta es a propósito de estos hackeos por parte de Anonymous a la página del ejército. ¿Ustedes cómo, digamos, cómo ven eso? Si ustedes lo ven más, pues teniendo en cuenta, digamos, su posición frente al poder y frente pues, a la institución, ¿ustedes lo ven igual como una forma legítima de protesta o también condenan este tipo de, digamos, de actuación? Pues estos son, digamos, como formas o actuaciones a las que no hemos estado acostumbrados y pues también, digamos, se escapa del objetivo misional de la FLIP, pues donde no tenemos, digamos, en ese caso puntual, sí hemos estado pues analizando qué pasaría, como lo han anunciado, si se termina hackeando o poniendo información de canales como RCN o como Caracol, que lo han advertido. ¿Qué implicaciones en seguridad podría tener eso para los periodistas? Y por supuesto, pues que eso sí sería un tema que tener, pues nos llamaría a mirar qué tipo de acciones podemos tomar, pero pues que ahí, una vez más, pues el tema es que ninguna de estas actuaciones ponga en riesgo a los periodistas o que limite también el trabajo y el cubrimiento que hacen. Bueno, hay más preguntas y creo que si nos quedáramos aquí seguirían surgiendo. Realmente ha sido muy interesante, Jonathan, esta charla. Yo aprendí un montón, estoy segura que la audiencia también y me voy con un montón de cosas para pensar. Acompáñenme mandándole un aplauso virtual a Jonathan. De verdad, muchas gracias por tu generosidad. No, Natalia, muchas gracias y pues muchas gracias a todos los que se conectaron. Tienes una gran capacidad de convocatoria. Estuvimos bien, estuvimos bien. ¿Y tú? Muy chévere. Y pues muy bueno el espacio y creo que, como decía al principio, pues esto es importante que se siga promoviendo y se sigan haciendo este tipo de espacios. Totalmente. Muchas gracias por participar. Muchas gracias a Derecho a Disentir, antes Clase de la Calle, por su apoyo. Esta grabación queda por ahí disponible. Ojalá más personas puedan oírla eventualmente. Ojalá sea la primera, pero no la última, Jonathan. Claro que sí. Cuídate. Buen Gracias. día. Bueno, muchas Gracias, gracias. Jonathan y Natalia. La grabación queda en nuestro link de Linktree, en la página de Instagram. Ahí queda la grabación y la relatoría de la clase. Entonces, para quienes lo quieran revisar y seguirnos en Derecho a Disentir y Clases Abiertas. Buenísimo. Buena iniciativa, chicos. Hasta luego. Chao.